debe enviar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la copia del acto de calificación dentro de los 2 días hábiles siguientes a su expedición. Usuario operador Zona Franca de Barranquilla. Con más de 20 años en la administración y operación de zonas francas y regímenes especiales de comercio exterior, Zona Franca de Barranquilla está en capacidad de ser postulados como usuario operador cumpliendo con todos los requisitos de ley, así. 1. Objeto social principal que incluye la dirección, administración, supervisión, promoción, desarrollo de una o varias zonas francas en el ámbito nacional e internacional. 2. Expertos en la administración del régimen franco. 3. Directivos altamente capacitados. 4. Software propio franco, diseñado para controlar las operaciones de comercio exterior avalado por la DIAN. 5. Capital que excede requisito legal. Nuestros principales servicios son la operación de zonas francas permanentes y permanentes legales, lotes, bodegas para la instalación de proyectos en el régimen franco. 3. E-Franco, software especializado de comercio exterior. Estructura de proyectos de comercio exterior y asesorías intralegales de comercio exterior, capacitación y actualización. Operadores y usuarios existentes en las zonas francas. Tipos de usuarios de las zonas francas. De acuerdo al decreto 4051 del 23 de octubre del 2007 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la calidad de usuario industrial de bienes, de usuario industrial de servicios o de usuario comercial se adquiere con la calificación expedida por el usuario operador, quien debe enviar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la copia del acto de calificación dentro de los 2 días hábiles siguientes a su expedición. Usuario operador Zona Franca de Barranquilla. Con más de 20 años en la administración y operación de zonas francas y regímenes especiales de comercio exterior, Zona Franca de Barranquilla está en capacidad de ser postulados como usuario operador cumpliendo con todos los requisitos de ley, así. 1. Objeto social principal que incluye la dirección, administración, supervisión, promoción, desarrollo de una o varias zonas francas en el ámbito nacional e internacional. 2. Expertos en la administración del régimen franco. 3. Directivos altamente capacitados. 4. Software propio franco, diseñado para controlar las operaciones de comercio exterior avalado por la DIAN. 5. Capital que excede requisito legal. Nuestros principales servicios son la operación de zonas francas permanentes y permanentes legales, lotes, bodegas para la instalación de proyectos en el régimen franco. 3. E-Franco, software especializado de comercio exterior. Estructura de proyectos de comercio exterior y asesorías intralegales de comercio exterior, capacitación y actualización. Clasificación de los usuarios. Usuario industrial de bienes. Es la persona jurídica clasificada por el usuario operador, instalada exclusivamente en una o varias zonas francas, que produce, transforma o ensambla bienes mediante el proceso de materias primas y de productos semielaborados.
Usuario industrial de servicios. El usuario industrial de servicios es la persona jurídica clasificada por el usuario operador A los usuarios de las zonas francas los rige un principio de exclusividad. Sus reglas generales son las siguientes. Los usuarios industriales de bienes y o de servicios deberán estar instalados exclusivamente en las áreas declaradas como zona franca y garantizar que el desarrollo del sujeto social y la actividad generadora de renta se produzca exclusivamente en la zona franca.
El servicio ofrecido por el usuario industrial de servicios deberá ser prestado exclusivamente dentro o desde el área declarada como zona franca. En todo caso, no podrá haber desplazamiento fuera de la zona franca de quien presta el servicio. El usuario industrial podrá contar con oficinas de los órganos de gobierno o administración fuera del área declarada como zona franca. Los bienes que adquiera el usuario industrial
Le corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo formular políticas relacionadas con la existencia y funcionamiento de los sistemas especiales de importación y exportación de las zonas francas, las sociedades de comercialización internacional, las zonas especiales económicas de exportación, así como los demás instrumentos que promuevan el comercio exterior y velar por la adecuada aplicación de las normas que regulan estas materias. Por su parte, el artículo 7.4 del decreto 2147 del 2016, por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras disposiciones, impone a los usuarios operadores, entre otras obligaciones, la de declarar la pérdida de la calificación como usuario en los eventos previstos en el citado decreto. Para materializar la mencionada obligación, el artículo 83 establece el procedimiento a seguir así: calidades y acreditaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, exigidas por la autoridad competente que regule, controle o vigile la actividad correspondiente. 2. Por cumplir con los compromisos previstos en los numerales 12 a 15, párrafo 3 y párrafo 8 del artículo 80 del presente decreto. 3. Por disolución y liquidación de la persona jurídica. 4. Cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales imponga la sanción de la cancelación Decreto 4051 de 2007. Se consideran faltas gravísimas las siguientes. 1.1. Obtener por medios irregulares su autorización como usuario operador de la zona franca. 1.2. Simular operaciones de comercio exterior. La sanción aplicable para los numerales 1.1 y 1.2 será la cancelación de su autorización. 1.3. Cambiar o sustraer mercancías que se encuentren en sus instalaciones. 1.4. Permitir la salida de mercancías hacia el resto del territorio aduanero nacional sin el cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidos por las normas aduaneras. 1.5. Realizar las actividades de zona franca sin haber obtenido aprobación de la garantía por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 1.6.
No declarar la pérdida de la calificación de los usuarios industriales de bienes, industriales de servicios y usuarios comerciales cuando se les figure una de las causales previstas en el artículo 393-27 de este decreto. 1.7. No contratar la auditoría externa en los términos establecidos en el artículo 393-17 del presente decreto. 1.8. No presentar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales los informes de la auditoría externa en los términos y condiciones establecidos. 1.9. Calificar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos a los usuarios industriales de bienes, industriales de servicios o comerciales, así como no verificar el mantenimiento o ajuste de los mismos. 1.10. Permitir que los usuarios desarrollen actividades que no correspondan a aquellas para las cuales fueron calificados. 1.11. No remitir a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro del término previsto por el artículo 393-23 del presente decreto, copia del acto de calificación de los usuarios. 1.12. No remitir en los términos y condiciones que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la relación de los usuarios calificados. 1.13. No reportar a las autoridades competentes las operaciones sospechosas que detecte en el ejercicio de su actividad y que puedan constituir conductas delictivas, entre otras las relacionadas con el contrabando, la evasión y el lavado de activos. La sanción aplicable para los numerales 1.3 a 1.13 será la de multa equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad del perjuicio causado a los intereses del Estado. Se podrá imponer, en sustitución de la sanción de multa, sanción de cancelación de la autorización como usuario operador. 1.14. No mantener las condiciones y requisitos exigidos para la declaración de existencia de zona franca permanente y la autorización como usuario operador.
¿Qué es zona aduanera? Es aquel lugar del territorio aduanero nacional habilitado por la aduana para la realización de las operaciones materiales de recepción, almacenamiento y movilización de las mercancías que entran o salen del país, donde la autoridad aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia. Zonas primarias aduaneras. Las zonas primarias aduaneras son aquellos lugares por los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales permite el ingreso
Obligaciones de las zonas francas con el entorno que las rodean. La Ley 1004 del 2005 respalda algunas de las obligaciones que tienen las zonas francas con su entorno. No obstante, el hecho de tener una zona franca trabajando en pro de la economía regional aportaría al mejoramiento del nivel de vida de muchas personas que actualmente se encuentran desempleadas y de igual forma a crecer. ¿Cuál es la importancia del régimen franco en Colombia? Se destacan 7 puntos. Primero, epicentro de servicios tecnológicos de grandes innovadores del mundo. Colombia se está consolidando como un hub o centro de negocio latinoamericano en el sector de tecnología. Lo anterior queda confirmado con la llegada del primer centro de excelencia de Uber a Colombia, lo que es una muestra de confianza en el país por uno de los grandes innovadores tecnológicos del planeta. Adicionalmente, varias multinacionales han escogido a Colombia para instalar un centro de operaciones en el territorio nacional, como es el caso de Amazon Web Service, que ya se encuentra en la zona franca de Bogotá, la multinacional surcoreana LG Electronics y la chilena Viritex Ilp.
Diferencias entre zona franca y zona aduanera. ¿Qué son las zonas francas? Son áreas geográficamente delimitadas dentro del territorio nacional en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y servicios o actividades comerciales bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones. ¿Qué es una zona aduanera? Cuarto, sinónimo de innovación. Frente a las necesidades tecnológicas y normativas para la gestión de las zonas francas en el país, las cuales requerían una plataforma tecnológica avanzada que les permitiera gestionar y controlar las operaciones eficazmente, el Grupo Zona Franca de Barranquilla desarrolló PISIS, un software de última tecnología que garantiza que se disminuyan los tiempos en las operaciones, aumentando la competitividad del país, y que gracias al enlace directo con la DIAN apoya estratégicamente la lucha contra el contrabando y se encuentra a puertas de implementarse internacionalmente, lo que abriría la puerta a software especializados de origen colombiano en el mercado global. Quinto, generadores de empleo. Las zonas francas en Colombia actualmente generan más de 220.000 empleos. Sumando a lo anterior, con el decreto 1054 de 2019 se va a promover la creación de nuevos puestos de trabajo, los cuales aportan al desarrollo económico de 64 municipios en 19 departamentos del país.